Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Qué maravillosa es la oración de Jesús en todo lo que es el Evangelio de Juan capítulo 17. Cuando tenga oportunidad, lea todo el capítulo y vea lo que Jesús mismo pide al Padre a nuestras vidas. Es algo tan maravilloso. Y en este momento vamos a tomar este verso para donde vamos a fundamentar nuestro tema, nuestro estudio de la predicación. Y el tema es: la palabra de Dios es verdad. Esperemos que confiemos en eso y creamos en eso. Porque hablar de lo que es la verdad hoy en día es algo complejo, es algo quizás fácil para algunos y para otros difícil. Pero no siempre fue así. El ser humano se ha encargado de hacerlo complejo o se ha encargado de hacerlo fácil o difícil. Y es que hoy en día la verdad se puede definir de diferentes formas, porque hoy en nuestra época, nuestra sociedad nos dice: elige tu propia definición, elige tu propia aventura, todo lo que tú quieres, puedes elegirlo, puedes hacerlo. Y esas expresiones, esas palabras, nos ha llevado a tener un poco complejo al definir la palabra verdad. Pero quiero decirle algo muy importante en esta hermosa mañana. Al hablar de verdad, realmente no nos toca definir nosotros. Realmente no nos toca escribir acerca de la verdad. Cuando se habla de la verdad, tenemos que acudir a una fuente nada más. ¿Y cuál es esa fuente? Es la palabra de Dios. Ahí es donde encontramos lo que es la verdad. O como alguien decía, o quién es la verdad. Ahí es donde vamos a encontrar. La verdad en nuestra sociedad de hoy se puede cambiar de sentido, se transforma, y cuando decimos nosotros verdad puede perder mucho sentido esa expresión, esa palabra, puede perder credibilidad y valor cada día. Debemos reconocer que la verdad solamente hay una verdad en la vida. Nosotros le llamamos verdad o usamos mucho la palabra verdad, está muy, o es muy usado la palabra verdad. Por ejemplo, si yo le digo, voy a ir a visitar o voy a llegar a tal lugar y voy a llegar a las 10 en punto. Y si llego a esa hora, la gente dice de mí: lo que dice el hermano, lo que dice aquel hombre es verdad. Entonces es un hombre que habla verdad, es lo que dicen, ¿verdad? Pero si llego a las 10:20, ¿será eso verdad? Cuando usamos esa palabra más aquí en nuestro contexto. No, la gente empieza a decir entonces: aquel hombre no dice la verdad, o usan la otra expresión, ¿verdad? Aquel hombre o aquel hermano es mentiroso porque me dijo que iba a llegar a las 10, pero llegó a las 10:20. Y eso se pierde, según nuestro contexto, nuestra cultura, la palabra verdad pierde el sentido. Por eso podremos llamarnos nosotros como alguien que es verdadero o es verdad. No. A veces nos preguntan, o quizás nos hemos preguntado, pero mayormente nos preguntan, la gente se pregunta o la gente nos pregunta: ¿eres verdadero creyente? Cuando usan la palabra verdadero, hay que empezar a tener un poco de tensión, de miedo, de preocupación antes de responder.
¿Que la podemos responder? Sí, porque debemos de conocernos a nosotros mismos. ¿Recuerdan a Pablo? Pablo dice en 2 Corintios capítulo 13, verso 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Antes de responder, si alguien me pregunta, ¿eres verdadero creyente? Antes debí de haberme examinado yo mismo, o debo de examinarme. ¿Sí? Es por eso que alguien dice por allí que cuando alguien te pregunta algo, es bueno a veces quedarse, no sé, unos 5, 10, 15 segundos o 20 segundos callado, pensando, imaginando, ¿qué voy a responder? Para no equivocarme con mi respuesta, para no responder algo que no es. Entonces, ¿eres verdadero creyente? ¿Se ha examinado usted? ¿Cuál sería su respuesta en este momento? ¿Sería sí? ¿Sería no lo sé, no me he examinado? ¿Cuál sería su respuesta? Ahora, debemos entender que la verdad que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de la verdad que emana de Dios y que es expresada por Él en su palabra, porque Dios es la fuente de la verdad. Deuteronomio 32, verso 4 dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Dios de verdad. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace o porque todo lo que Dios dice coincide con sus hechos, con sus obras, todo. Dios es verdad. Jesús tuvo una conversación con Pilato, no sé si se acuerda, hermanos, y aquellos que nos están siguiendo para que si en su casa tiene Biblia, lea la historia de Jesús, la vida de Jesús. Jesús tuvo una conversación con Pilato y lo encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 18, verso 33 al 38. Y esta es más o menos la conversación que tuvo Jesús con Pilato. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Preguntó Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Vemos que, según la Biblia, no nos muestra la contestación de Jesús, porque inmediatamente vemos que cuando Pilato hace la pregunta, sale con el pueblo, no se ve y parece que no espera la respuesta de Jesús, pero obviamente en la Biblia hay una respuesta de Jesús acerca de la verdad. Si queremos buscar la verdad de lo que estamos hablando hoy es lo que emana de Dios, lo que viene de Dios. Porque también les daba el ejemplo hace unos momentos que podemos decir que algo es verdad, que cuando se cumple algo o cuando coincide algo,
En la vida de un hombre es verdad cuando cumple lo que dice, cuando hace lo que dice, cuando sus palabras coinciden con sus hechos. Podemos decir que ese hombre es un hombre verdadero que cumple, que él es fiel. Pero la verdad del que vamos a hablar hoy lo podemos encontrar solamente en la palabra de Dios. Si leemos la Biblia, la respuesta ante la pregunta ¿quién es la verdad o qué es la verdad? Hay una respuesta de Jesús. En su conversación con Tomás, Jesús le dice estas palabras: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí vemos la respuesta de Jesús, que Jesús es la verdad. Jesús es la máxima expresión de la verdad de Dios, revelada al ser humano para la salvación. Jesús es la verdad o es la expresión de la verdad de Dios revelada para el ser humano. ¡Qué maravilloso es! ¿Y por qué Jesús es la verdad? Porque todo lo que dijo Jesús coincide con sus hechos, coincide con sus actos, porque las palabras de Jesús no fallan. Y por eso Jesús dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Y a quién se refería todo aquel? Todo aquel se refiere a los creyentes que procuran agradar a Dios, que procuran honrar a Dios, aquellos creyentes que procuran estar presente delante de Dios con una vida en santidad, con una vida en honestidad, con una vida fiel al Señor. Dice Jesús que aquellos que viven así, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, oye la voz de Jesús, acude a Jesús, piensa en Jesús. Sus hechos va de acuerdo a la palabra de Dios mismo. Se pregunta siempre, si yo actúo así, ¿qué dice la Biblia de esto? Ese es el verdadero creyente, el que realmente escucha y oye la voz de Jesús. Pero el que no quiere escuchar puede preguntar otras cosas como, pues, ¿cómo me siento yo? ¿Qué dijeron mis bisabuelos si hago esto? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron mis papás? ¿Qué hicieron mis abuelos? ¿Qué hacen los vecinos? Si yo hago esto, ¿qué van a decir? Ese no es una buena pregunta para un creyente. Para un creyente debe preguntarse siempre, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de lo que estoy haciendo? Toda la humanidad debería buscar la verdad en Jesucristo, porque Él es la esencia suprema de la vida. En Jesucristo debe uno acudir siempre, pero sabemos que el ser humano está perdido y no hay manera que tenga una dirección hacia Jesucristo. Su dirección siempre es buscar para complacer sus necesidades, para complacer sus pensamientos. Y esos pensamientos no son pensamientos buenos, aunque a primera vista veamos que es así. No, siempre es un pensamiento de orgullo, siempre es un pensamiento egoísta que trata de superar a los demás. Y cuando hablamos de superar, no es solamente el deseo, el anhelo de ser mejor que el otro, sino cuando hablo de superar, el ser humano trata de superar, pero dañando al otro, tratar de rebasar al otro y dañando. Es por eso que los creyentes se nos enseña a nosotros que si podemos superar, pero también debemos de tener un corazón de ayudar a los demás, de apoyar a los demás, de levantar a los demás, no solo tener el deseo yo de querer salir adelante. Y por eso es difícil que el ser humano vaya hacia la verdad. Es por eso que es la verdad quien vino a nosotros. Es Jesús quien vino a nosotros. Jesucristo es el Dios verdadero. Pero lo más hermoso es en esto es que para el ser humano es el hecho de que Jesucristo es un Dios veraz, un Dios fidedigno en quien podemos confiar. Un Dios en quien podemos depositar toda nuestra confianza.
sin preocuparnos de que qué va a pasar, qué va a suceder, no. Si yo le prometiera algo a usted, tiene razón y hasta yo le diría, debe de dudar. Si yo le prometiera algo a usted, debería de dudar de mí. Y si duda de mí, no estaría mal, porque probablemente sí le pueda yo fallar. Puedo equivocarme. Pero si le promete algo Jesús, no debería de tener ninguna duda, ninguna situación ahí en su corazón como que, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? No. Debería de entregar su corazón a Dios completamente, confiando plenamente en Él. Ahora, ¿quién determina esta verdad? ¿Quién determina que confíe plenamente en Cristo? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo argumenta? ¿Quién lo determina? No lo determina ningún académico. No lo determina ningún teólogo. No lo determina ningún político. Ni lo determina usted ni yo. Lo determina la palabra de Dios. Lo dice la palabra de Dios. Que Jesús es la verdad. Y es por eso que es tan hermoso leer el Evangelio de San Juan en su capítulo 1, verso 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el verso 14 del mismo capítulo dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús hablando del Padre, en San Juan 7:28 dice, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy y dónde he venido de mí mismo. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió, esta expresión, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. En San Juan 17, verso 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, cuando hablemos de verdad, debemos pensar siempre en Dios. Él es la verdad, Él es a quien debemos seguir siempre, debemos confiar siempre, porque Él es la verdad. Todas las promesas del Señor, todo lo que está escrito en la palabra, se cumplen al pie de la letra. El Señor, leímos al iniciar el culto, leí un pasaje en Jeremías 2:19 donde dice, tu maldad te castigará. ¿Creen que se cumple eso? Dios lo puso en su palabra y sí se cumple. Podemos hacer muchas cosas, pero está establecido en la palabra de Dios que nuestra maldad nos va a castigar. Y es por eso que hay algunas cosas, no todo. Quiero que entienda eso, que no todo, pero hay algunas cosas que nos está pasando hoy o que vivimos hoy fue porque hicimos algo en el pasado. Y estamos en ese momento. Porque la maldad nos castiga. Vienen las consecuencias de nuestros actos. No todo es castigo. También a veces hay prueba.
y no todo es prueba. A veces hay castigo. Debemos entender siempre eso. Pero todo lo que hacemos siempre repercute a nuestras vidas. Si le honramos al Señor, si servimos al Dios verdadero, si vivimos bajo la verdad, viviendo bajo su palabra, bajo su mandamiento, también tendremos las promesas de bendición. Lo invito a leer cuando tenga tiempo, también Deuteronomio 28. Hay una expresión de la palabra del Señor allí donde dice: y acontecerá que si oyeres la voz de tu Dios e hicieres todo lo que Él dice, y el escritor empieza a decir, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Pero la otra parte está escrita ahí. Pero si aconteciere que no oyeres la voz de Dios y te rebelas delante de Dios, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Entonces, mientras vivamos aquí, hermanos, en la tierra, vamos a tener siempre las consecuencias de nuestros hechos. Recuerden, hermanos, que cuando hablamos eso, no estoy hablando en este momento el tema central de la salvación. Estoy hablando de nuestra vida diaria hoy. ¿Qué hacemos? Nada más preguntémonos si tenemos un ejemplo que quisiera que pensáramos o concientizáramos nuestras mentes. Tenemos alguna enfermedad y si nos preguntamos cómo entró esa enfermedad en nuestras vidas, ¿de dónde vino esa enfermedad? Y se dará cuenta que llegó quizás esa enfermedad porque nosotros fuimos los que nos descuidamos. No es que Dios o no es que el diablo nos haya dado esa enfermedad, no. Nos descuidamos. Hicimos algo que no debimos de hacer. Entonces debemos siempre acudir a la palabra de Dios para conocer la verdad. Aquellos que recibieron ya la verdad, dice Juan capítulo 1 verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha sido llamado por Dios, aquel que ha nacido de nuevo por Dios, oye la voz de Jesús, vive y practica la verdad. Y es por eso que tenemos un gran consuelo nosotros, porque Jesús antes de ir, dice Él, yo no les voy a dejar huérfanos, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto lo encontramos en Juan capítulo 14, verso 26. El Espíritu Santo os recordará. Pero tenemos que recordar también que nos ha sido encomendado leer la palabra del Señor. Leímos algunas porciones del libro de Salmos hoy y hay una parte en el Salmo donde dice, oh cuánto amo yo tu ley. En ella está mi meditación. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa expresión? Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y continúa la expresión del salmista y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Este mes de agosto es conocido como el mes de la Biblia. Y al hablar del mes de la Biblia no quisiera que se comprendiera que no hay que llegar a idolatrar la Biblia solo como un libro nada más, que tenerle respeto así, como que no se vaya a ensuciar, no se vaya a manchar, y nada más eso, y luego dejarlo allí sin leer. Cuando hablamos del día de la Biblia, tiene que ser un deseo ardiente en el corazón de aprender la palabra de Dios. Hay un efecto
en nuestras Biblias, en nuestras vidas, cuando leemos la Biblia. Hay un efecto sobrenatural. Todo el que ha leído la Biblia, todo el que ha buscado consuelo, todo el que ha buscado paz leyendo la Biblia, podrá asegurar que sí lo ha encontrado. Porque la Biblia es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Es por eso que Jesús dice, para poder santificar nuestras vidas, Jesús ora de esta manera: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo voy a santificar mi vida? ¿Cómo voy a llegar cada día delante de Jesús con una santidad? Pues leyendo la Biblia, meditando la Biblia. Hay un predicador llamado Moody que escribió esta frase: la Biblia te mantendrá alejado del pecado, o el pecado te mantendrá alejado de la Biblia. Es una realidad en la vida del creyente. Mientras meditas, mientras estudias la Biblia, mientras te acercas a la palabra de Dios con un corazón sincero, te estarás alejando del pecado. Pero mientras dejas la Biblia por ahí guardado, te estarás acercando más al pecado. Entonces, ¿cómo quiere vivir su vida? A veces nosotros escuchamos la expresión de muchos de que cuando hizo algo, cuando cayó en algo, cuando cometió un pecado, un error, una falta, a veces uno dice, es que fue Satanás, fue el enemigo. Y parece que queremos zafarnos de nuestra responsabilidad echándole la culpa a Satanás, ¿verdad? Es muy fácil decir eso. Es que fue Satanás. ¿Por qué no decimos, fui yo? Yo soy el que cometí eso. ¿Por qué no reconocer? ¿Por qué le echamos siempre la culpa a Satanás todo lo que pasa en nuestras vidas? Muchas veces hacemos eso porque no leemos la palabra del Señor. Porque Dios no dice, si usted hizo algo, si yo hice algo, Dios no va a decir, no te preocupes, hijo, es que Satanás fue el que hizo eso. Tu maldad te castigará. Está escrito en la palabra del Señor. Yo fui el que cometí eso. Entonces debemos acercarnos en la palabra de nuestro Dios día con día. No solo el mes de agosto, que es el día de la Biblia, o el mes de la Biblia, ¿verdad? Sino que todos los días debemos acercarnos a la palabra del Señor. Y debemos de creer, debemos de leer, meditar, analizar, estudiar día tras día. Y debemos de creer lo que dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Debemos de creer y confiar en eso. El ser humano tiene una mente finita y Dios es infinito. La verdad de Dios es inmensa, es grande, como dice el salmista, porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. La verdad de Dios es tan grande, es tan maravilloso, pero debemos de reconocer que Dios nos dejó su palabra para caminar en su voluntad. Es por eso que el salmista también expresa estas palabras en el Salmo 119, 105, que es un texto muy conocido por muchos, que dice de esta manera: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Queremos andar en la luz, queremos andar en la santidad. Debemos de vivir siempre leyendo la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es verdad. ¿Queremos ser creyentes verdaderos? ¿Dónde voy a encontrar mi conversión para un creyente verdadero?
lo encuentro en la palabra de Dios, lo encuentro en Dios mismo. Llegaré a ser verdadero creyente cuando confío plenamente en el Dios verdadero, cuando confío plenamente en su palabra. Y fuera de eso, puedo buscar 1000 formas de agradar a Dios. El domingo pasado les comentaba, puedo leer un libro donde me diga 10 pasos para ser un creyente verdadero. Pero si pienso nada más en esos pasos y no pienso en la palabra de Dios, no pienso en Dios, no funciona. No hay razón por qué tener 10 pasos. Solamente encomendarse en las manos del Dios verdadero, meditar en su palabra, y en ella encontraremos la luz que necesitamos en nuestro caminar. Diariamente nos veremos reflejados en la palabra de Dios si la meditamos, y estaremos limpiando aquello que no está bien en nuestras vidas. Así que, amado hermano y amigo que nos ve o que nos escucha, la palabra de Dios es verdad. Puede tener la certeza y la seguridad de confiar en la palabra de Dios y no le va a fallar. Así que lo invito a que en este momento pueda usted confiar en Dios y en su palabra. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en este momento por la fidelidad y por la misericordia, Señor, que tienes para con nosotros. Muchas gracias por tu gran bendición, Señor, de darnos tu palabra para poder meditar en ella y recibir, Señor, las promesas escritas ahí, Señor. Te doy gracias, bendito Dios, porque cuán grande es tu amor, cuán grande es tu misericordia. Gracias por la vida de mis hermanos que nos han escuchado. Gracias, Señor, por la vida de aquellos también que nos siguen, que son amigos, compañeros de trabajo, Señor. Y si alguien, Señor, en este momento está diciendo, quiero entregarte mi corazón, quiero confiar en ti, Jesús, reciba su corazón, toma su vida, encamínalo, Señor, en el camino de la vida eterna. Sálvalo, Señor, obra en su vida y glorifícate, Señor, en su vida. Gracias en este momento por la gran bendición y por el gran privilegio que nos das, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego, Padre. Amén.